Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia a nuestro Facebook Live conmemorando nuestra semana de aniversario en Gestare Star Médica. Daremos inicio formalmente a esta charla que tendremos el día de hoy sobre diagnóstico genético preimplantacional. Y yo soy Edgar Ortiz y sean bienvenidos a esta transmisión. Tengo el gusto de presentarles hoy a Carlos Martínez. Él es químico farmacobiólogo por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y también cuenta con una maestría en neurobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Igenomics, él trabaja como manager de laboratorio, supervisando día a día la operación y personal de pruebas, asegurando los controles de calidad en todos los servicios que Igenomics ofrece al público. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros también, Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo y nos encantaría que comenzáramos esta charla platicando acerca del PGTA y todo lo que tú nos tengas que decir, su importancia sobre todo dentro del camino de las pacientes para que logren su sueño de formar una familia. Quedo contigo, Carlos, adelante. Gracias, muchas gracias, Edgar. Bueno, nuevamente mi nombre es Carlos Martínez, yo soy el Lab Manager de Igenomics México. Aprovecho la oportunidad para felicitar al doctor Escárcega y todo su equipo por este aniversario y agradecerle la invitación también para platicar un poco de lo que es el test genético preimplantacional o PGTA. Pero primero quisiera hablar un poco de quién es Igenomics, quiénes somos nosotros. Igenomics es una empresa que empieza en 2011, nace como una startup de la parte de investigación del Instituto Valenciano de Infertilidad. Es una iniciativa, se separa del IBI y empieza con un grupo de científicos y visionarios, con un compromiso que se centró en el paciente que buscaba un tratamiento médico reproductivo con una idea en mente: obtener un bebé sano en casa. Entonces, pues bueno, aparece Igenomics en el 2011 y como pueden ver en esta línea de tiempo, es una empresa sumamente ágil, sumamente productiva, que no se queda atrás en la innovación tecnológica. En el 2012 tenemos el lanzamiento del test ERA, igual se abre el laboratorio en Miami, en 2013 se lanza el test NACE, se abre las filiales de Delhi y Los Ángeles, en 2014 se lanza el CGT, 2015 lanzamos lo que es el PGTA ya con una nueva tecnología que es la secuenciación masiva, que hablaré de eso más adelante, y se abren los laboratorios de Sao Paulo y Dubái. Y para el 2016 se abre la sucursal de Igenomics México. O sea, quiere decir que ya vamos a tener en este verano 5 años trabajando en México con las pacientes mexicanas. Para el 2017 lanzamos el test ERA, se abre Tokio, se abre Londres y bueno, esto ha seguido hasta el 2021. Es una empresa que no para y que pone a la tecnología del lado de la paciente. Contamos con 23 laboratorios en el mundo, 460 publicaciones científicas y 6 patentes que dan valor y soporte científico a todos nuestros tests, y trabajan más de 420 profesionales en el mundo. Todo esto para poner a la ciencia de su lado, del lado de la paciente, y trabajar de la mano con los médicos, con los embriólogos, con las clínicas, para lograr ese sueño tan anhelado que es el de bebé sano en casa. Entonces, eso somos Igenomics y tenemos el gusto también de trabajar con el doctor Escárcega y su equipo por ya algunos años y tener la exclusividad con Gestare de los servicios Igenomics allá en Chihuahua. Entonces, bueno, eso es una pequeña introducción de quiénes somos. Y ya más centrados en la plática, pues bueno, estos serán los objetivos que trataré de lograr. Conocer la evolución de la tecnología aplicada a la genética reproductiva, y cómo esta aplicación de la tecnología y de esta herramienta que se llama PGTA ha contribuido en la mejora de los resultados clínicos en los programas de fertilización in vitro. Trataremos de definir cómo usar el PGTA, cuándo usar el PGTA y a quién le beneficia el uso de esta herramienta. Finalmente, les platicaré los datos que tenemos en México con el PGTA. Entonces, espero que sea de su agrado la plática. Pero vámonos un poco al principio.
Todo esto empieza con una idea, con una concepción, con un sueño de ser mamá. Y a veces este sueño se puede llegar a convertir en una pesadilla, porque llegan las parejas, llegan las mujeres a cierta edad en que por diferentes factores, ya sean anatómicos, hormonales, de edad, de dinero, se enfrentan en un problema y no pueden tener hijos. Les causa estrés y llegan a esta primera palabra, que es la infertilidad. La infertilidad es una enfermedad definida por la OMS y es una enfermedad que afecta al 15% de la población mundial. México no es la excepción y 1.5 de parejas en México, 1.5 millones de parejas en México la padecen. Esto quiere decir que 1 de cada 6 parejas mexicanas está en la lucha por conseguir embarazarse. Y entonces empiezan las parejas a decir, bueno, ¿cuándo tengo que ir con el médico? ¿Cuándo es infertilidad? ¿Cuándo debo de preocuparme? Y esta es una definición muy sencilla, que si tienen menos de 35 años y han intentado concebir por 1 año y no lo han logrado, es momento de acudir al médico. Si tienen más de 35 años y han estado intentando embarazarse por 6 meses y no lo han logrado, también es momento de ir al médico. ¿Okay? Y nosotros sabemos, todos sabemos que a manera que aumenta la edad de las pacientes, la edad materna, disminuye la fertilidad y de manera inversa empiezan a aumentar los abortos espontáneos. Entonces es cuando empezamos a buscar alternativas, cuando empezamos a buscar médicos o clínicas de reproducción que nos ayuden. En la actualidad, 6.500 mujeres inician un intento de embarazo mediante técnicas de reproducción asistida. 5 parejas inician un ciclo de FIV en el mundo cada 60 segundos. Cada minuto, 5 parejas empiezan con un ciclo de FIV. Y bueno, todas estas técnicas y todos estos avances han ayudado a que en la actualidad existan más de 8 millones de bebés nacidos por las técnicas de fertilización in vitro. Los datos proporcionados por la Sociedad Europea de Reproducción Humana nos dicen que se realizan 2.5 millones de ciclos de reproducción asistida al año y nacen más de 500,000 bebés por año también. Entonces, estos números son muy importantes. La historia viene de muy atrás, las técnicas de reproducción asistida vienen de muy atrás, han evolucionado, han mejorado y todo ha sido en favor de los pacientes. Ella es Louise Brown, es la primera llamada bebé de probeta que nació en 1978, gracias a, pues bueno, las técnicas de reproducción que han estado al servicio de los pacientes. Y el objetivo, nuevamente, el objetivo para todos, para la clínica, para los médicos, para los embriólogos, enfermeras, nosotros en el laboratorio, el uso de técnicas, el objetivo principal es conseguir un bebé sano en casa. Y entonces empieza un proceso en el que las parejas deciden entrar y escoger una clínica de reproducción. Y entonces empieza una vorágine, empieza un torbellino, empieza un remolino de conceptos, de palabras, de ideas que parecen no tener ningún sentido. Empezamos a escuchar hablar del blastocisto, del endometrio, el trofoectodermo, y entonces tratamos de recordar las clases de biología y parecen no tener mucho sentido y por más que uno quiere, no hay quien nos explique. Y entonces para eso están los doctores y nosotros como Genomics estamos siempre abiertos a que nos consulten, a que si tienen alguna duda podamos revisar su caso, ¿no? Entonces, para poder darle forma a este torbellino de palabras y de ideas, pues vamos a regresarnos un poquito al principio de la biología y revisemos cómo es la fecundación, cómo es esa jornada o esa vía de la reproducción. Entonces, les voy a presentar un pequeño video y vamos a verlo. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes.
while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being. Muy bien. Y como veíamos en el video, pues bueno, este es el proceso de reproducción, es el proceso reproductivo que se da de manera natural. Tenemos la unión del esperma con el óvulo y se forma un huevo cigoto que después se va dividiendo, 2 células, 4 células, 8 células, hasta formar una mórula, que se llama así porque, bueno, tiene aspecto de mora, y después de 5 días se genera lo que conocemos como el blastocisto, que es el embrión en día 5, y es el embrión que se va a implantar en el endometrio, en la cavidad endometrial. Pero, ¿qué pasa cuando no se puede dar este proceso de manera natural y tenemos que acudir por ayuda con un médico, con una clínica de reproducción? Entonces, tenemos lo siguiente. La fecundación in vitro es un proceso de reproducción asistida en el que la unión del óvulo y el espermatozoide se produce en el laboratorio para crear un embrión que será posteriormente transferido al útero de la madre. La unión de ambos gametos puede hacerse de forma convencional o a través de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ICSI. En la FIV convencional únicamente se ponen ambos gametos en una misma placa de laboratorio a la espera de que un espermatozoide penetre en el óvulo y dé lugar al embrión. En el ICSI es el personal de laboratorio el que inyecta directamente el espermatozoide en el interior del óvulo, facilitando con ello el proceso. Para poder llevar a cabo un proceso de FIV se siguen los siguientes pasos. 1. Estimulación ovárica controlada. La mujer se administra medicación hormonal pinchada para estimular la producción y maduración de óvulos, lo cual permite controlar la ovulación y obtener un mayor número de óvulos. Este proceso dura alrededor de 8 o 10 días, durante los cuales se realizarán varios controles ecográficos y analíticos. 2. Punción folicular. Es la intervención quirúrgica en la que se aspira el líquido de los folículos ováricos con el objetivo de recuperar los óvulos maduros antes de la ovulación natural. 3. Obtención de espermatozoides. Se obtiene la muestra de semen por eyaculación. Posteriormente se realiza la capacitación espermática del eyaculado para seleccionar los mejores espermatozoides. En caso de no obtener espermatozoides del eyaculado, se pueden recuperar a través de otros métodos como la aspiración de pirídimo o la biopsia de testículo. 4. Fecundación. Es el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozoide. 5. Cultivo de embriones. El óvulo fecundado evoluciona en el incubador del laboratorio, pasando a ser cigoto y posteriormente embrión. Se mantiene en cultivo hasta la transferencia o congelación del mismo. 6. Transferencia embrionaria. El o los embriones de mayor calidad se transfieren al útero de la madre a la espera de que implanten y den lugar al embarazo. 7. Vitrificación de embriones. Los embriones viables no transferidos se congelan mediante la técnica de vitrificación embrionaria
para su uso en ciclos posteriores. Tras la transferencia del embrión y un reposo de unos 15 minutos, la mujer vuelve a casa y continúa su vida habitual. Aproximadamente 15 días después, podrá realizar la prueba de embarazo para comprobar si la técnica de FIV ha sido exitosa y ha permitido lograr el objetivo, quedarse embarazada. Las tasas de éxito de la fecundación in vitro son cercanas al 40% en mujeres menores de 35 años, aunque la probabilidad de embarazo disminuye conforme aumenta la edad de la mujer, siendo la tasa de éxito de alrededor del 10-15% en mujeres con más de 40 años. Aunque la técnica es segura y ha permitido el nacimiento de numerosos niños, presenta los siguientes riesgos. Síndrome de hiperestimulación ovárica, debido a la estimulación excesiva del desarrollo ovárico. Embarazo múltiple, favorecido por la transferencia de más de un embrión. Aborto natural. Embarazo ectópico que se produce cuando el embrión implanta fuera del útero materno. La FIV es una de las técnicas básicas de reproducción asistida y desde el nacimiento de la primera niña en 1978 son muchas las personas con problemas de fertilidad que han podido tener un hijo gracias a este método reproductivo. Muy bien, pues efectivamente, como lo veíamos en el video, cuando la reproducción no se puede dar de manera natural, pues bueno, recurrimos a las clínicas de reproducción asistida que deben de tener un médico especialista, un biólogo de la reproducción que conozca estas técnicas y que les dé la certeza y la seguridad de que están en el mejor lugar. Y aquí empezamos nuevamente a retomar todos esos conceptos. El embrión, el cultivo celular, la punción, la estimulación. Y aquí hay que preguntarnos muchas cosas, ¿no? Hay que preguntarnos si mi médico está escogiendo una estimulación correcta para mí, si su laboratorio de FIV es un laboratorio bueno, es un laboratorio que contenga todos los estándares de calidad, que reporte, que use buenos medios, que tenga cámaras de flujo laminar, que tenga incubadoras Trigas, que tenga muchas cosas que les puedan a ustedes dar seguridad de que la clínica que escogieron trabaja y trabaja bien. Entonces, todo esto tienen que ser preguntas, tienen que ser conceptos que para las pacientes deben de quedar claro y deben de quedar contentas con su clínica. Por ejemplo, en este video podemos ver cómo está la embrióloga trabajando en una campana de flujo laminar bajo el microscopio, bajo la lupa, y está revisando una aspiración folicular para recuperar los embriones, para recuperar los ovocitos. Ahí es un procedimiento que lo tienen que hacer rápidamente, indica que está recuperando 4, los toma con la pipeta y los pasa a un medio limpio. Esa banca especial es una campana de flujo laminar que permite que el medio sea aséptico y no contaminar a los embriones. Ahí está tomando las células y está haciendo unos lavados para quitar todas las células externas que pudiera tener el óvulo o el ovocito. Ahí podemos ver cómo ya están más limpios, son muy, muy pequeñitos y ahí está haciendo un pipeteo arriba y abajo para lavarlos. Una vez terminado este proceso, se van a escoger los espermatozoides. Ahí podemos ver cómo con esa pipeta, con esa punta, va a escoger un solo espermatozoide y lo va a inyectar en el óvulo que recolectó. El espermatozoide, un solo espermatozoide que está en la punta, lo podemos ver ahí con un puntito negro. Vamos a ver cómo lo va a introducir en el espacio citoplasmático de la célula, del ovocito. Esta técnica se conoce como ICSI. ICSI es una de las tantas técnicas que sirve para la fertilización in vitro. Termina y esos óvulos fertilizados los pasa a unas gotitas en unas cajas de Petri con un medio especial
y los transfieren a lo que les comentaba, una incubadora especial, en este caso es un embryoscope, y lo va a dejar ahí hasta el 5º día. El ovocito, el huevo cigoto, se va a ir dividiendo en 2 células, 4 células, 8 células, hasta llegar a la mórula, y en el día 5 vamos a tener un embrión que se denomina blastocisto. El día 5, después de haber llegado al estadio de blastocisto, los revisan nuevamente y en este procedimiento, en este paso, lo que está haciendo ahí es la congelación de los embriones. Un laboratorio es importante que tenga un proceso robusto de congelamiento o vitrificación de los embriones. En este video de aquí podemos ver, es un time-lapse, y podemos ver cómo el embrión se va dividiendo. Ahí vemos los 2 pronúcleos. La primera división celular para formar dos células. La segunda división que forma 4. La siguiente división que forma 8 células, no todas al mismo tiempo, pero se hacen las 8 células. La quinta división para formar la mórula a las 76 horas. Y ahí se va formando lo que conocemos como blastulación, el proceso de blastulación, y genera el blastocisto. Este es nuestro embrión en día 5. Vemos cómo se va expandiendo y genera esa masa celular interna y esa capa celular externa que lo cubre. Este es el momento justo cuando se debe hacer la transferencia embrionaria. En este caso podemos ver una corte de 9 embriones que están en cultivo, 9 embriones de una misma paciente, y podemos ver cómo se van desarrollando y cómo van creciendo hasta el día 5. Ahí podemos ver cómo el embrión 1, el 5 y el 9 se van dividiendo, 2 células, 4 células, 8 células. Siguen por ahí. Desafortunadamente el embrión 2 no tuvo un desarrollo, no se dividió. Y este proceso sigue. Ahí vemos ya el embrión número 5, cómo se está expandiendo, cómo está haciendo un blastocisto, un embrión de día 5 muy bonito. El embrión 9, el embrión 8 y el embrión 1 no está tan expandido, pero ya lo podemos ver, esa figura característica de blastocisto. Y entonces aquí llega una duda muy importante. Sucede que las pacientes van a su clínica, les extraen los ovocitos, hacen la fertilización in vitro por ICSI y los empiezan a cultivar y les mandan estas imágenes y dicen: señora, tenemos el embrión número 1, es el mejor de su clase, tiene la mejor morfología, número 10, clase AA. Transfieren y 10 días después, 15 días después, se hacen su prueba de embarazo y resulta que es una prueba negativa, desafortunadamente. Y entonces la pregunta muy recurrente que nos hacen a las clínicas y a nosotros en el laboratorio es: ¿cómo es posible que una transferencia de un embrión de buena calidad no haya implantado o no haya generado un embarazo en curso? Pues bueno, aquí es cuando justamente entra ya finalmente la técnica de PGT-A, la técnica de preimplantation, de análisis preimplantatorio. Es una técnica en la que vamos a analizar los cromosomas del embrión a través de una muestra representativa del mismo. Esta es una técnica que ya tiene muchos años, tiene más de 25 años y ha tenido sus diferentes momentos. Pero aquí, bueno, retomemos un poquito la biología. ¿Cuál es la diferencia entre un gen, DNA, el cromosoma? Pues bueno, nosotros conocemos y sabemos que el DNA es esa cadena, esa doble hélice que se enrolla en sí misma y que contiene toda la información que codifica para las proteínas, para las hormonas, para todos los procesos biológicos que necesitamos. Y esa cadena, ese DNA está en el núcleo de todas las células. Pero para que nosotros podamos meter esa información que si la extendiéramos sería larguísima, pues bueno, esta cadena es como una cadena de joyería, que si las vamos
la vamos enrollando, se enrolla además en sí misma y genera estas estructuras que conocemos como cromosomas. Y los cromosomas en todas las células de todos los seres humanos tienen 23 pares. Tenemos 46 cromosomas en los hombres, tenemos el 46, 22 pares de autosomas, y el último vamos a tener una combinación de un X con un Y. Y para las mujeres vamos a tener 22 pares, del 1 al 22, y el par final es el XX. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una alteración en estos cromosomas? Pues bueno, en el peor de los casos vamos a tener una tercer copia en el cromosoma 21, como es este ejemplo, y esto genera, o estos son personas que tienen síndrome de Down. Pero esto no es nada más síndrome de Down, también existen todas las combinaciones posibles. Podemos tener una sola copia del 1, 3 del 2, ninguna del 3, 3 del 4, todas las combinaciones que podamos imaginarnos existen. Entonces, nosotros queremos tener un bebé sano, un bebé cromosómicamente completo. ¿Y qué es lo que hacemos? En este caso, pues bueno, analizamos o queremos ver qué es lo que tiene ese embrión en cultivo en su carga cromosómica. ¿Qué pasa si mi embrión no tiene sus cromosomas completos? Pues bueno, podemos tener un defecto en el nacimiento, un defecto físico, un retraso mental o una pérdida gestacional. Y entonces es justo aquí donde entra el PGTA. El PGTA es eso nuevamente, el análisis de los cromosomas del embrión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, tomamos una muestra representativa de nuestro embrión. Aquí tenemos un embrión con una forma de 8. Es un embrión que está eclosionando, que está saliendo de la zona que conocemos como zona pelúcida. Y ahí con esa pipeta están tomando una pequeña porción de esas células que están en el exterior. Esto es un proceso que lo tienen que hacer un embriólogo experimentado en las condiciones adecuadas en un laboratorio de FIV. Ahí vemos cómo está tomando ese pequeño grupo de células del embrión, lo separa de él y esta pequeña muestra representativa del embrión nos sirve a nosotros como laboratorio, a nosotros como Igenomics para analizar todos sus cromosomas. Ahí vemos el resto del embrión que está dentro de la zona pelúcida y esa parte, este resto del embrión, lo van a congelar las clínicas y lo van a tener en resguardo hasta que nosotros como laboratorio analicemos esa pequeña biopsia. Y entonces, pues bueno, el PGTA ha tenido su evolución. El PGTA como tal, digamos la primera versión, aparece en 1995 con una técnica que se llama FISH, que es una hibridación. Una hibridación es la unión de DNA marcado y que se llamaban sondas, y era una técnica muy bonita pero muy ineficiente. Aquí se analizaban cuando mucho 12 cromosomas y podíamos ver ahí cómo está representado en unas células que tienen 2 puntitos rojos y eso podría ser cualquier cromosoma para el que fuera dirigida la sonda. Por ejemplo, ahí 2 rojos podrían significar que tiene 2 copias del cromosoma 21, por ejemplo. Vemos ahí que tiene uno verde y uno azul y en este caso sería pensando en que el X fuera verde y el Y fuera azul, entonces estaríamos hablando de que sería una célula que tiene 2 copias del cromosoma 21 y una del X y una del Y. Estaríamos hablando de un varón. Pero esta técnica es muy vieja, desafortunadamente en México hay todavía algunos laboratorios que la siguen usando. No es útil, no da la información completa, no la recomendamos. Igenomics la dejó hace muchos años, no se hace. Y esto ha evolucionado, pues bueno, como la tecnología ha evolucionado. Se pasó de esta técnica de FISH a una cosa que se llamaba arrays o arreglos, SNPs, PCR, y finalmente llegamos a lo que es el NGS o secuenciación masiva. Igenomics cuenta con la tecnología de secuenciación masiva desde el 2013
Y llegamos a lo que ahora conocemos pues como el PGTA, o nosotros denominamos la versión 3.0 del PGTA, ¿no? Empezamos con el FISH, que era la primera versión, después pasamos a los arrays, que era la segunda versión, y finalmente al PGTA 3.0, que es lo que tenemos con Igenomics y que es uno de los servicios que trabaja ya desde hace algunos años Igenomics con la clínica Gestare. Este es una técnica que nosotros utilizamos con la tecnología de Thermo Fisher. Estos son los aparatos que tiene México, que tiene Igenomics México. En nuestro laboratorio, el Ion Chef y el secuenciador S5. Muchas veces nos preguntan, nos hablan las pacientes, oye, escuché hablar del PGTA, pero me dijo mi doctor que estas muestras pues salen muy caro y se tiene que ir a España o a Estados Unidos y el envío y tarda mucho tiempo. Pues no, la tecnología está aquí en México, está al alcance de los pacientes, de las pacientes mexicanas, y no tiene que salir del país, lo podemos procesar aquí y los resultados se entregan en 7 días. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Volviendo al tema de los embriones y la morfología y la calidad AA, nosotros si vemos esos dos embriones podemos ver que tienen la misma morfología, que tienen la misma forma. Un embrión en estadio de blastocisto que está expandido, que de hecho ya está eclosionando, que está en hatching, y podemos ver, si nosotros a simple vista los viéramos, podríamos decir, bueno, podemos transferir cualquiera de los dos y estaríamos pensando en un buen embarazo, ¿no? Pero vemos que el patrón de secuenciación del embrión de abajo, tenemos una monosomía del cromosoma 12. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener 2 copias del cromosoma 12, tenemos una sola copia. Y esto, evidentemente, no va a tener un buen desenlace en el embarazo. Probablemente implantará, pero desenlazará en una pérdida gestacional. Entonces, aquí la idea principal es una buena morfología no siempre significa un embrión de buena calidad. Aquí, pues bueno, una frase muy coloquial, pues embriones vemos, cromosomas no sabemos. Hay que analizar, hay que estar seguros de que el embrión, que además que tiene buena morfología, tiene su carga cromosómica completa. Y entonces, pues bueno, ¿qué sucede? Nosotros podemos utilizar esta herramienta del PGTA y podemos ver cómo de una corte de 4 embriones, si nosotros lo analizamos y vemos que 2 de ellos no están cromosómicamente completos o no son euploides, no los vamos a transferir y entonces la tasa de implantación, la tasa de fallo de implantación la vamos a disminuir y eso en comparación con nuestra tasa de nacido vivo en curso va a ser mayor. Entonces, es dar un paso firme en el proceso de nuestro embarazo. Bueno, y entonces habiendo estudiado, habiendo analizado esta técnica del PGTA, pues podemos ver los pros y los contras. ¿Qué son los pros? ¿Qué nos aporta esta técnica? El PGTA acorta el tiempo para lograr un embarazo. Esto es pensando en que si no conocemos en qué estado están nuestros embriones, si son euploides o no, si tienen su carga cromosómica completa, pues bueno, estamos jugando con la probabilidad, con la estadística, y a lo mejor podemos tener únicamente un embrión y va a estar en la posición 4 y vamos a estar haciendo procesos y hasta la 4ª oportunidad vamos a obtener el embarazo. Entonces, eso es lo que hace el PGTA. Analiza los embriones y nos dice, podemos usar los embriones 1 y 2 que son cromosómicamente completos, que son euploides, y los otros 2 ya no los necesitamos, los desechamos. Entonces, esto nos va a ayudar a cortar el tiempo para lograr un embarazo. Es un procedimiento con ventajas costo-beneficio, costo-efectividad, porque de nueva cuenta vamos a desechar a aquellos que no van a usar y que nos van a costar en un futuro las transferencias, la preparación endometrial, el gasto emocional que tiene la paciente. También el PGTA disminuye el número de transferencias fallidas, disminuye el efecto emocional de la espera del resultado de la prueba del embarazo,
también disminuye el riesgo de fallo de implantación y pérdida fetal y los embarazos múltiples. Es muy importante mencionar los embarazos múltiples porque el PGTA nos ayuda a escoger un embrión y hacer transferencias de un solo embrión, single embryo transfer. Y Genomics está en pro de la transferencia de un solo embrión para evitar los embarazos múltiples. Los contras, la biopsia embrionaria puede afectar la viabilidad embrionaria si no se realiza correctamente. Efectivamente, es una técnica invasiva en la que se toma una biopsia, se toma un pedacito del embrión, pero cuando esta técnica se realiza de manera correcta, no debería haber ningún problema y las tasas de embarazo deberían ser las mismas que si no se hiciera la biopsia. La biopsia en día 5 no es representativa al 100% del estatus cromosómico del embrión. Esa es otra verdad. Estamos tomando una pequeña cantidad de células del exterior para no afectar la masa celular interna, que es la que se va a desarrollar en el bebé y en el embrión. Pero sí nos va a dar una buena representación de la carga cromosómica que tiene el bebé. Y la variabilidad de los resultados va a depender de la plataforma de diagnóstico que se utilice. Esto ya lo comentamos, el PGTA tuvo sus diferentes versiones, lo tuvo el FISH, tuvo los Arrays, tuvo los SNPs y ahora el NGS, que es la plataforma que en la actualidad tiene la mayor fidelidad. Esta es una gráfica en la que podemos ver cómo, ya lo veíamos en el video anterior, cómo la tasa de implantación de las mujeres sin PGTA va a ser del 44%, alrededor del 40%, y esta va a ir disminuyendo a manera que aumenta la edad hasta llegar a un 10% en mujeres de 42, 43 años. Pero, ¿qué pasa si usamos PGTA? Nosotros podemos escoger los embriones que tienen su carga cromosómica completa y utilizarlos para la transferencia, y entonces esta tasa de implantación aumenta y es virtualmente igual para pacientes de 40 años que para pacientes de 35 años. Entonces solo hay una diferencia de 11 puntos porcentuales. Por otro lado, un efecto similar lo podemos ver en la tasa de embarazo evolutiva por blastocisto transferido, por embrión transferido. ¿Qué quiere decir esto? Que las pacientes que no usan PGTA, su tasa de embarazo evolutivo va a disminuir de manera drástica a manera que aumente la edad. Entonces, es por eso que las tasas de embarazo aumentan con el uso de esta herramienta. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, la literatura es a nivel mundial. Pues bueno, esta gráfica que les presento aquí es una gráfica de tratamiento del porcentaje de embriones normales de la mujer mexicana en los diferentes grupos de edad. Podemos ver que las pacientes, las donadoras, tienen un 60% de tener embriones normales, mientras que las pacientes de 43, 45 años baja su probabilidad de tener embriones hasta un 6%. Entonces, estos son datos reales, esto es la mujer mexicana que busca y que utiliza esta herramienta. Y la edad promedio que están usando, de mujeres que usan esta edad es de 36.9 años y es que se encuentran en este grupo. Quiere decir que las mujeres de esta edad que analizan sus embriones en México tienen el 50% de encontrar un embrión normal. La técnica de PGTA, bueno, ya lo comentábamos, se puede hacer en embrión en día 5 o en embrión de día 3. En México nadie, desde el 2018, nadie hace biopsia en día 3. En el 2020 podemos ver del lado izquierdo, con una de las herramientas que tiene Genomics para el análisis estadístico, podemos ver cómo la evolución ha pasado del 2019, que todo el 98% era análisis en día 5, a que en 2020 sea el 100% en biopsias de día 5.
Y las transferencias embrionarias, pues bueno, se hacen en diferido. Se congelan los embriones, se analizan, se prepara a la paciente, se hace una preparación endometrial y se transfiere el embrión. Y entonces vuelvo a esa primera diapositiva en la que las pacientes tenían todos esos conceptos desordenados, todos esos conceptos en un remolino, en una vorágine, en una herramienta que no me definía el camino. Y entonces podemos ver que con esta información podemos nosotros escoger la mejor clínica que tenga un buen manejo clínico de la paciente, que tenga un buen laboratorio de FIB con unos estándares de calidad altos, que tenga un programa bueno de vitrificación, que tenga buenas condiciones de cultivo, que puedan descongelar los embriones sin causar un daño en los mismos, que tenga programas personalizados de estimulación para cada una de las pacientes. Y bueno, por otro lado, en el embrión, definitivamente saber que la herramienta de PGTA es una herramienta que ayuda muchísimo a la toma de decisión, que el embrión debe crecer hasta día 5, hasta el estadio de blastocisto. Se puede tomar una biopsia y no tendría por qué afectar al embrión. Es una biopsia de trofoectodermo y el análisis es en congelado. Nadie o muy pocas clínicas, ya casi ninguna que trabaje con Igenomix, hace transferencia en fresco. Y aunque la morfología es importante, pues bueno, queda un poco más abajo y lo importante es saber qué es lo que tiene mi embrión, que sea cromosómicamente completo, que sea euploide. Y por otro lado está la receptividad endometrial, cuándo hacer la transferencia de este embrión. Y bueno, pero ese será un tema que ya les platicará mi compañero, el doctor José Mirabet, en otra ponencia del test ERA. Y bueno, un mensaje para llevarnos a casa, ya para finalizar esta plática. El PGTA, ¿qué hace? El PGTA nos ayuda a mejorar nuestras tasas de implantación. Disminuye las tasas de aborto, disminuye el riesgo de descendencia normal y disminuye los embarazos múltiples que son de alto riesgo. Y es una técnica que, bueno, que tiene una buena tasa de costo-efectividad. ¿Para quién son estas? ¿Para quién se puede beneficiar del uso de esta técnica? ¿O a quién está indicada esta técnica? Pues bueno, principalmente a mujeres con edad materna avanzada, que es de 36 años para arriba. No se descarta, ya lo vimos, el análisis a pacientes más jóvenes. Ya hemos visto que las donadoras y las pacientes menores a 35 años, la probabilidad de encontrar un embarazo normal es del 60%. Y también valdría la pena analizar estos embriones. ¿A quién más se le indica esta técnica o esta herramienta? Pues bueno, aquellas mujeres que hayan tenido un embarazo previo con un hijo cromosómicamente anormal o afecto. Se le recomienda también a pacientes que hayan tenido múltiples fallos de implantación, por lo menos 2. Aquellas pacientes que hayan tenido abortos repetidos y aquellas parejas en las que tengan un factor masculino severo. Esto quiere decir un bajo contagio espermático. Y entonces yo espero que con esta información, con esta pequeña plática, les quede un poco más claro la utilidad y la importancia del PGTA y el análisis de los cromosomas en nuestros embriones. Piensa positivo, cada día es una nueva oportunidad para empezar. Y les agradezco nuevamente al doctor Escárcega y a todo su equipo por esta oportunidad y felicitarlos nuevamente por su aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación que nos acabas de dar. Muchas gracias también por tomarte el tiempo de explicarnos todo lo relacionado al PGTA. Y yo creo que también es parte fundamental, pues, el agradecer a Igenomix la labor que ha hecho para que clínicas como Gestare pues puedan seguir cumpliendo sueños, ¿no? Y que en colaboración y en un esfuerzo compartido podamos lograr grandes cosas juntas en un futuro. Entonces, Carlos, si me lo permites, a lo largo de nuestra plática nos estuvieron haciendo llegar varias
preguntas por parte de la audiencia. Entonces, si me das permiso de comenzar. Claro. Gracias, Carlos. En la primera nos preguntan, ¿cuánto tiempo tarda en realizarse el estudio de PGTA? El estudio de PGTA en realidad es muy rápido. Nosotros en Ciudad de México, bueno, tenemos un tiempo de entrega de resultados de 7 días hábiles a partir de que llega la muestra a nuestras instalaciones. Dependiendo, pues bueno, como en todos lados, dependiendo de la carga de trabajo, podemos priorizar y ayudar a aquellas que tuvieran alguna urgencia y entregar un poco antes, pero en realidad el tiempo establecido son 7 días hábiles. 7 días. Ok, Carlos, perfecto. Entonces, otra pregunta nos menciona, ¿nos ayuda a disminuir la tasa de aborto el PGTA? Definitivamente nos ayuda a disminuir la tasa de aborto. Esto, como lo comentaba, pues bueno, si no hiciéramos PGTA, nosotros tendríamos una corte o una serie de embriones por paciente. Digamos, vamos a poner un ejemplo, podemos tener 5 embriones de una paciente y esa paciente, 3 de ellos son anormales, pero son cromosómicamente no completos o tienen de más. Entonces, uno de esos embriones, al no ser analizados, va a ser implantado en la paciente. Tendríamos el 60% de probabilidad de implantar un embrión que no es normal. Y entonces ese embrión puede desarrollar, puede crecer, va a tener problemas en un futuro y al cabo de 6, 7, 8 semanas va a haber una pérdida gestacional. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es escoger ese embrión que no es cromosómicamente sano, quitarlo de la ecuación y únicamente quedarnos con los embriones normales que en teoría o canónicamente hablando tendrían que dar un embarazo. Ahora, hay que tomar en cuenta que no es únicamente el factor cromosómico el que podría originar un aborto o una pérdida gestacional, ¿no? De los abortos o pérdidas gestacionales por factor cromosómico, el PGTA definitivamente ayuda a disminuirlo quitando esos embriones de la ecuación. Entonces, sí ayuda. Y ahora, más o menos relacionado a la misma pregunta, Carlos, si vemos cómo es que el PGTA puede ayudarnos a incrementar la tasa de embarazo en pacientes. Bueno, esa es exactamente, es parecido, tiene que ver con la pregunta anterior. Nosotros vamos a ir a la segura, vamos a escoger aquellos embriones que sean normales y con ayuda del laboratorio de la embrióloga, por eso lo comentaba también, la morfología, la dejamos un poco, no la quitamos, pero la dejamos un poco a un lado y entonces va a ser una relación, un conjunto de información para la toma de decisión. Es un embrión en estadio de blastocisto, en día 5, expandido, se ve bien o está en hatching. Lo podemos usar, bueno, lo podemos usar, ya lo analizamos, todo está perfecto. Entonces, eso nos tiene que ayudar a tener un embarazo o un aumento en la tasa de implantación. Esta tasa de implantación, pues bueno, se ve alterada o podríamos no tener una implantación positiva o efectiva por el factor endometrial, ¿no? Que ese es otro de los factores que estamos poniendo un embrión, puede suceder que estamos poniendo un embrión en el momento en el que el endometrio no es receptivo. ¿Ok? Esa parte o la receptividad endometrial ya la platicará José Mirabet con ustedes, me parece que después de mí, pero si tenemos el embrión cromosómicamente bien y tenemos la receptividad endometrial conocida y los ponemos en el mismo
momento, en día 5 y en receptivo, podemos aumentar las tasas de implantación enormemente. Hay estudios mismos por Igenomix en los que se reporta el aumento de la tasa de embarazo con ayuda de PGTA y con ayuda de PGTA y del análisis endometrial. Estos estudios que refuerzan el uso de esta técnica no solamente son por Igenomix, hay estudios y papers científicos publicados por externos que no son de Igenomix en los que confirman o ayudan a darle valor a esta aseveración. Claro, Carlos. Entonces, referente al estudio, nos pregunta aquí la audiencia, ¿sufre algún daño el embrión al momento de realizarse este test? Los embriones para este test, para el PGTA, definitivamente necesitamos una biopsia embrionaria. Una biopsia, como todos sabemos, es tomar un pequeño pedazo de tejido, digamos una biopsia de piel, pues eso es tomar un pequeño pedazo de piel. Y en este caso, una biopsia embrionaria es eso, tomar un pedacito de las células que están en el exterior del embrión. Es definitivamente una técnica invasiva en la que se le está tomando algo, que se le está quitando una parte al embrión, pero es de la capa externa del trofoectodermo. Es una capa que nos puede dar mucha información, pero no es propiamente la masa, hay otra, es la masa celular interna, la que va a dar lugar al bebé. Entonces, aunque sí es una técnica invasiva, y lo vimos en el video, o sea, pareciera que sí lo daña, no debería haber problema en el desarrollo embrionario. De hecho, no hay problema y se ha hecho por muchos años, pero va a depender mucho del expertise del embriólogo y de la capacidad que tenga para la manipulación del embrión y poder quitar este pequeño fragmento sin lastimar lo demás. Entonces, la misma biopsia es invasivo, el mismo congelamiento y descongelamiento del embrión no es, por ponerlo de alguna palabra, no es muy placentero, no es, lo afecta, lo estresa, hay un estrés celular, pero, como lo comentaba hace rato, un buen laboratorio de FIB que tenga un programa de vitrificación, que tenga un embriólogo experimentado que sepa hacer la biopsia, no tendría por qué afectar la viabilidad embrionaria. Es muy importante que las pacientes tengan claro y que se pregunten y cuestionen a la clínica todas estas. Oye, ¿cuál es tu tasa de implantación? ¿Cuál es tu tasa de llegada a blastocisto? ¿Tu embriólogo? ¿Qué me puedes contar para estar yo segura de que se están haciendo bien las cosas y que no están afectando a mi embrión? Los embriones, nuevamente, sí se estresan, pero bien hecho, son viables y pueden dar lugar a embarazos y a bebés sanos en casa. Tienes toda la razón, Carlos. Creo que parte fundamental del camino y sobre todo de cómo se dan las cosas cuando una pareja empieza a buscar opciones alternativas para lograr formar una familia y tener un bebé, pues es el empezar a tocar puertas, ¿no? Entonces, lo que tú nos mencionas, el preguntar, el acercarse a especialistas, el acercarse a clínicas de reproducción con con cimientos fuertes, ¿no? Como lo es Gestar Médica o laboratorios como lo es Igenomix, pues las probabilidades de que el proceso sea mucho más sencillo y mucho más amigable, pues aumentan muchísimo, ¿no? Entonces, gracias por lo que nos dices, Carlos, y nos vamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿qué enfermedades detecta el PGTA? Esta pregunta yo creo que es de las más interesantes y es de las más importantes, sobre todo cuando hablamos de reproducción asistida, claro, ¿no? El tema de los cromosomas sanos y tener un bebé sano en casa es, pues, el anhelo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías comentar de esto, Carlos? Las principales
No son enfermedades, son síndromes, los principales síndromes que pudiéramos evitar o que se evitan con esta herramienta que es el PGTA, son las trisomías 13, 18, 21 y las aneuploidías o los fallos en los cromosomas sexuales. Son los síndromes de Edwards, Patot, el síndrome de Down, y para los cromosomas sexuales está el Klinefelter, el Turner, el síndrome XXY y varias combinaciones que hay ahí. Bueno, esas son las enfermedades o los síndromes que podemos evitar al analizar los embriones. Definitivamente, cuando vemos un embrión o cuando nosotros reportamos un embrión con trisomía, con 3 copias del cromosoma 21, pues ese lo van a descartar, ¿no? O sea, todos estos son embriones que pudieran dar lugar a un nacido vivo con un síndrome y es lo que queremos evitar, ¿no? Hay pacientes que tienen problemas o que tienen arreglos en sus cromosomas y tienen pérdidas gestacionales por sus mismos arreglos cromosómicos. Pueden ser una paciente que la vemos y se ve perfectamente bien, pero tienen arreglos cromosómicos. Y Genomics tiene la capacidad de ver esos arreglos cromosómicos que se llaman translocaciones y podemos evitar también estas translocaciones que generan pues también síndromes o en el peor de los casos, bebés nacidos con problemas de desarrollo cognitivo, desarrollo gonadal, desarrollo físico, de manera muy general, muy básica. Y entonces eso es las enfermedades o los síndromes que podemos evitar con esta herramienta. Claro, claro, Carlos. Una última pregunta, y este es un caso que nos llegó aquí por medio de redes sociales, y nos dice lo siguiente, dice, yo ya me había realizado un tratamiento de fertilización in vitro, y actualmente tengo embriones congelados y me comentan que están en el día 3 de desarrollo, y la pregunta es la siguiente, dice, ¿se puede realizar un estudio genético a embriones que están congelados, Carlos? Sí se puede. Como te comentaba, como lo comentaba hace rato, una buena clínica con un buen programa de vitrificación, con un embriólogo que sabe manipular los embriones, no tendría por qué tener problema en congelar y descongelar. No es lo ideal, lo ideal es hacer esta parte, como lo vimos en el video, que la embrióloga obtenga los ovocitos, que haga la fertilización, que los cultive hasta día 5, y en día 5 se haga o se tome la biopsia y se congele, para que cuando tengamos analizado el embrión, solamente descongelemos aquellos que son normales, listos para transferir. Digo, eso es en un escenario ideal. Este que tú nos comentas, que nos comenta la paciente, es un escenario en el que, número 1, ya no se hacen biopsias o análisis en día 3. Eso es de la prehistoria, ya nadie lo tendría por qué hacer en México. Las clínicas están a la vanguardia, los laboratorios como nosotros estamos a la vanguardia, no tendría por qué pasar estas situaciones. Entonces, lo ideal, o en este caso, aunque genera un estrés en el embrión, sería descongelar, llevarlo a día 5, llevarlo a blastocisto, quitar una pequeña porción, hacer la biopsia, congelarlo y analizar. ¿Ok? Sí se puede hacer, es un poco más complicado, tiene su chiste, necesita un poco más de atención en estos casos, pero sí es posible. Te digo, lo ideal sería llevarlo todo en fresco, todo en natural, tomar la biopsia y congelar. Y descongelar una sola vez, porque en este caso vamos a descongelar el día 3, llevarlo, tomar la biopsia, congelar y después volver a descongelar para la transferencia en caso de que todavía esté bien. Entonces, eso, congelar, descongelar, biopsia, genera un estrés y queremos reducir o minimizar
todas esas actividades que puedan generar un estrés en el embrión. Entonces, sí se puede, hay maneras, no es lo ideal, pero sí se puede. Gracias, Carlos. Para concluir, una última cosa. De todos los temas que hemos hablado en esta transmisión en vivo, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para todas las parejas que buscan lograr un embarazo y se plantean el acercamiento a especialistas en reproducción asistida y a laboratorios internacionales como lo es Igenomics? Mi recomendación sería que no se queden con la duda, que no se queden con ninguna duda y que estén contentos con la decisión después de haberse informado. Sucede mucho y nos hablan los pacientes y nos dicen, hijo, es que yo no sabía que existía esto. Mi médico no me lo comentó. Pero, o pasa que me dicen, oye, le platiqué de esta técnica, pero pues dice que no y a mí sí me gustaría hacerlo y tal y cual. Entonces, esa sería mi recomendación súper importante, que las pacientes no se queden con dudas, que investiguen, que vean lo que hay, las herramientas que están disponibles a su alcance, que pregunten todo lo que tengan que preguntar. No hay pregunta tonta, es como la escuela, no hay pregunta tonta. Todas las preguntas van a dar una respuesta y van a generar información. No se queden con dudas, al final esto las va a ayudar a tomar una decisión, a forjar ese camino, y estas herramientas ayudan a cada uno de los pasos sea un paso seguro con una estrategia definida. Entonces, no se queden con dudas, pregunten todo lo que les tengan que preguntar a los doctores, a los embriólogos, a las enfermeras, a nosotros mismos, a Igenomics. La puerta está abierta. Bueno, ahorita con pandemia, metafóricamente hablando, pero nos pueden llamar. Hay consultas, les podemos resolver sus dudas, y que sean, que tengan esa inquietud por tener toda su información, para que su camino sea claro y su paso sea firme. Carlos, pues no me queda más que agradecerte a ti y a toda la gente que nos acompañó en este Facebook Live de Gestare Estar Médica. No olviden seguirnos en todas nuestras páginas de redes sociales. En Instagram nos encuentran como @Gestare Estar Médica y en Facebook como Gestare Estar Médica. Recuerden que tenemos beneficios exclusivos en nuestra semana de aniversario. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir por WhatsApp al 614-184-4338. Al 614-184-4338. Yo soy Edgar Ortiz y pues muchas gracias y que tengan un excelente. Carlos, un último comentario para la audiencia. Pues nada, ponerme a sus órdenes para las pacientes que tengan cualquier duda. Agradecer nuevamente al equipo del doctor Escárcega, agradecer la invitación y felicitarlos por este aniversario. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien, gracias.